nuestra naturaleza, pero la is naturaleza tiene un of the nature in precedente. terms of the outcome. La naturaleza en resultados de resultados, vale la redundancia. Bhakti samskars, influences Entonces, devotees and so forth. But there are many examples, of hay muchos course, ejemplos, por of supuesto, de devotees devotos who have que association han tenido of asociación of other devotees, de advanced otros devotees of a devotos particular rasa, but they don't de una develop raza that rasa. particular, pero no desarrollan esa raza. Amongst uh, Entre Rup Sanatans family, la their familia de brothers, they Rupa have y another brother Sanatan, named Anupam. Rup Sanatan tried to convince him to intentaron pursue the convencer Madhurya rasa, and he a agreed that su padre you got a good que argument here, but now he has siguiera to slip Madhurya and he couldn't give Rasa up haciendo buenos his devotion argumentos, to Ramchandra. pero no pudo dejar su devoción And a when Ramachandra. he couldn't give it up, when Mahaprabhu heard about this, he was very Y cuando pleased. Mahaprabhu escuchó He said, blessed acerca is de that esto, Lord estuvo who won't let complacido. go of his devotee in a particular way, and blessed is the devotee who won't let go of the Lord. Now, someone might say, well, Y algunas personas pueden decir, Anupam is a bueno, Nityasiddha, so therefore esta his persona es un destiny is Nityasida, already entonces su destino ya determined. está determinado. But for an ordinary jiva, it wouldn't be the case. But Pero there's si fuera no otra jiva, este no sería el support to caso. the idea that Anupam is a Nityasiddha, and there are many other examples. Let's give Y an hay muchos example otros of ejemplos. Prahlad Maharaj. Por Prahlad ejemplo, Maharaj is a Prahlad classic Maharaj example of a es un sadhana ejemplo siddha, clásico someone who de un got sadhana perfect siddha, by alguien que se sadhana. In volvió fact, perfecto por su he's a sadhana. kripa siddha. He became perfect Es by mercy, un by kripa siddhi, se grace. volvió And the Bhagavatam perfecto narrative is that por he was in the gracia, womb, right? The son of Bhagavan desde el Prasupur. vientre de su madre. And Narada, Y understanding the Narada, situation, entendiendo la preached situación, and spoke about the le Bhagavatam and predicó y Bhaktirasa and so le forth habló acerca del to his Bhagavatam mother, a su madre, ostensibly, but with the ostentosamente, intention con la of giving intención de dar impressions of Bhakti impresiones Rasa del to the Bhakti child Rasa within the womb. al niño dentro del Now vientre. Narada is in Sakya Ahora Rasa, Narada está en and Prahlad Sakyarasa came out, of y course, and became Prahlad a great devotee in Dasya se Rasa. volvió un gran devoto en Dasya So Rasa. we say he's a sadhana Entonces siddha. puedes ver Why que es un why didn't sadhanasiddhi. he ¿Por qué become a no Sakya Rasa se Bhakta? volvió Because un he has an Sakarasa? inherent nature, Swabhav. Porque So, tenía otra in fact, naturaleza o in swabhav. the article I mentioned at the onset Y en here, this este verse artículo que les cited, mencioné, lo mencioné I'll en el go on a bit further and comienzo. explain and harmonize Más what adelante explanation lo explico en más Rupa's profundidad. answer and Sanatan's answer La respuesta were de used Rupa y Sanatana y están further ilustradas that con más tradition of detalle. Srimati Thakur, that the jiva También los has a comentarios swabhava. de Vishwanath Swabhava just means Chakravarti an inherent Thakur, nature. The y inherent es que este nature is something swabhava that es you una can't naturaleza acquire. inherente y It's es an algo que inherent no se nature, you puede can't adquirir, acquire it. es It's an algo inherent interno, nature. no puedes adquirirlo. The jiva also is not a blank La slate, jiva as some tampoco people might es, think, that a personality is like written onto. It no es algo inherently, a lo cual tú le as you puedas saw in escribir Prasanga, is a encima. doer, a Es knower, un an hacedor experiencer. y también un These are experimentador. qualities of a person, Estas son cualidades not también de una just a blank persona. slate of consciousness, that a personality that has a potential to become a person. No No, it es que is a tenga el person. potencial de convertirse en But una our persona, spiritual es una personality persona. is Y already in la us. personalidad Now, espiritual someone may es argue algo que ya that está. how a samskar, Algunas personas pueden decir can cómo un be, samskar uh, puede ser, em, how the atma can have a como el samskar, atma because a samskar puede similarly tener un appears in the chitta, samskar, si eso es algo que aparece en la chita, which is the subtle body. lo cual es el cuerpo Of course, sutil. the spiritual body has Por a chitta supuesto, el cuerpo also. espiritual tiene una chita también, You understand? The ¿entiendes? atma has a spiritual body, Entonces el which atma is in tiene dasya un bhakti cuerpo or sakya bhakti espiritual and que so puede forth. estar en Dasya And so Bhakti, Sakya the Bhakti, body includes y el cuerpo incluye both ambos, the physical, if you will, and lo the mental. físico y Krishna has a mental. mind, right? Krishna tiene Krishna has mente, hands. Krishna So tiene Krishna manos. has a subtle Entonces body, if you will, Krishna es spiritual, and he has tiene a un cuerpo physical body, if you will, espiritual y tiene un cuerpo which is físico, spiritual. So que también let's es speak about the espiritual. spiritual body of the Entonces jiva. podemos It hablar includes an del cuerpo espiritual antakara. de una jiva y So eso the contiene el samskara antakarana. that is part of the atma Entonces is part el of the samskara, que es atma's parte del atma, unmanifest es la spiritual parte de body, lo que which está has ahí an manifiesto antakarana en su as a chitta. cuerpo So, inmaterial como and su chita. as we progress in Y bhakti, así como by progresamos en el engaging in our bhakti, sadhaka deha, practitioner's body, dedicándonos then al what happens sadhana is con that nuestro the sadhakadeha, ¿qué chitta, pasa con la chita? which is the Lo cual internal organ, if you will, by which we recognize things. es Let's a say, través for de lo cual example, you reconocemos hear las a cosas. sound, Digamos, por so ejemplo, you escuchas un recognize it with your sonido chitta.
y lo reconoces con tu chitta. Y el buddhi, que es otro aspecto del antakarana del cuerpo sutil, ¿qué tipo de sonido es? Ah, es una flauta, por ejemplo. Y después tu manas, que es otro componente del antakarana, la mente, decide si te gusta o no te gusta. Me gusta el sonido de la flauta, ¿cierto? Entonces eso explica el chitta. Y la chitta material se espiritualiza a través de la práctica de bhakti. Las impresiones materiales y las impresiones espirituales que se forman en la chitta empiezan a servir como un viento favorable para ayudarnos en nuestra práctica. Y mientras se vuelve completamente espiritualizada, en el sadhaka deja el cuerpo del practicante y se vuelve espiritualizado, es como una caja recubierta en oro. Pero mientras el sadhaka deja se vuelve espiritualizado, el siddha deja se empieza a mostrar. Entonces eso es para responder tu pregunta. Espero que sirva. Sí, muchas gracias. Y debería mencionar también que, dado nuestro swabhav y naturaleza inherente, el swabhav del Atma y nuestro destino, hay una buena razón por la que por la que encontramos atractivo el Gaudiya Vaishnavismo. Y las dos corrientes principales de Bhakti Rasa que encontramos en la Sampradaya es Sakya y Madhurya. ¿Por qué? Porque las deidades que presiden esta Sampradaya son Nityananda Ram y Sri Krishna Chaitanya, que respectivamente están fijos en Sakya Bhav y Madhurya Rasa, Chaitanya Mahaprabhu. Entonces son las corrientes principales. Por lo tanto, podemos entender que el destino de mi Swabhav, y debido a eso llega a nosotros un guru también. Entonces, ¿por qué un guru en particular llega a nosotros, este guru calificado? Tiene que ver con nuestra naturaleza. Típicamente, encontramos estas dos influencias y que los devotos van a desarrollar en términos de Sakya Bhav o Madhurya Bhav. Estos aspectos mientras se están desenvolviendo como herramientas para adquirir y obtener finalmente la herramienta principal, que es cantar el santo nombre, podemos obtener conocimiento acerca de ello, etc. Por eso es que los libros son mis amigos, porque nos ofrecen significados acerca de una raza en particular, del Gaudiya Vaishnavismo. Entonces, debido a esta gran ola que ha aparecido en el Gaudiya Sampradaya, junto con la venida de Nityananda Prabhu, y junto con mi Guru Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, hemos seguido esta corriente y hemos escrito acerca de esto en Círculo de Amigos. Okay, very good. Next question. Siguiente pregunta. Pepi in Finland. Pepi en Finlandia pregunta cómo los atributos del alma juegan un papel en nuestras vidas o se reflejan en nuestra vida diaria, si es que eso pasa de alguna forma. Bueno, el Atma está animando toda la existencia material. Es como al tener un televisor, es la persona la que enciende el televisor. Entonces, la jiva es la que enciende el mundo material, por así decirlo. Entonces, eso determina el hecho de que esto se encienda y aparezcan todas estas cualidades inherentes y que se manifiesten.
al estar cubiertas con toda esta energía material. Know that there was a light there. But the covering of the box doesn't do away with the light. Or if you unscrew the bulb, it doesn't do away Es with como electricity. al colocar una ampolleta. La luz no es que esté siempre ahí, está cuando ponemos una ampolleta y encendemos el interruptor. Entonces, bueno, tu pregunta habla del día a día, las cosas que hacemos y estas cualidades y al hablar del destino de la jiva, el swabhava y todo eso, eso como influencia en nuestra vida diaria, eso podría estar en la medida en que eso se empiece a descubrir. Y en la medida que eso está cubierto, no va a jugar ningún papel en nuestra vida diaria. Y debes ver o buscar como otras entidades como nosotros mismos, o diferentes como los árboles, las aves o los peces, la forma o en la medida que la jiva y su naturaleza inherente, que está imanifiesta, juega un rol, es prácticamente insignificante. Juega un rol de animar, pero eternamente y espiritualmente no ha sido desarrollado, no ha aparecido, no tiene un contacto suficiente con Bhakti. Entonces, al tener un contacto con Bhakti, esto va a empezar a emerger. Pero, de nuevo, el cuerpo del pez no va a tener el contacto con el Atma, entonces es relativo. Por lo tanto, si yo me encuentro con devotos, nuevas personas van a aparecer y van a participar en nuestra vida o no. Entonces, en esas instancias, tienen un carácter, una naturaleza, un swabhava inherente en su atma y con su destino, y ahí sí hay un rol en su vida diaria. Y mientras más esto sale, se vuelve entonces parte de la vida, del día a día. Entonces, para responder tu pregunta en corto, eso depende de cuánto se han manifestado esas cualidades de la jiva por la influencia del sadhusanga y subsecuente práctica espiritual. Hope that helps. Espero que ayude. So if I could just remind you, Guru Maharaj, to Bueno, slow a y little solo down para to the recordarle translation. que pueda hablar un poquito más despacio. And then there's also another follow-up Bueno, otra from Madan pregunta Gopal. de Madan Gopal. And he says, Él dice, está explicando samskaras, swabhava, etc. Parece que los samskars son un lugar en el tiempo de la experiencia, mientras que swabhava es algo eterno e inherente en la realidad. Has clarificado un poco, pero podría explicar cómo un samskara basado en el tiempo o en la experiencia tiene efectos en el tiempo eterno, en el tiempo ausente en swabhava. Eso es algo que un poco más complicado de explicar. Eso está en el comentario de Ujjvala Nilamani de Vishwanath Chakravarti Thakur. Él dice que el swabhava en el sadhana siddha es eterno, pero emerge aparentemente a través de las impresiones adquiridas en el tiempo, en el bhakti, etc. Pero dice, de hecho, el hecho es que las impresiones en el tiempo, como lo dices tú, es un producto del swabhava mismo. Eso da un ejemplo del pozo. Un pozo tiene agua, perdón, el suelo tiene agua y por lo tanto
cavamos para obtener el agua. No es que el hecho de cavar, que es algo producido en el tiempo, es de que el día que yo decido salir y cavar el pozo, va a aparecer agua ahí. No. De hecho, el agua en la tierra hizo que dio origen al cavar el pozo. Si es que no hubiese sido así, yo no hubiese cavado. Si yo hubiese sabido que no hay agua, o si sé que ahí hay agua, entonces ahí voy a cavar. Entonces, el alma tiene un swabhava, una naturaleza, y debido a esa naturaleza, se pone en contacto con distintas asociaciones, adquiere distintos tipos de bhakti samskars que corresponden con él. Y el swabhava es, en efecto, basado en la práctica, y la práctica misma se vuelve en uno. En ciertos tipos de práctica que ha descrito, que se han descrito como causas directas de la manifestación de Bab, causas directas. Hay causas indirectas y hay otros tipos de causas, pero las causas directas son escuchar, cantar, recordar estas angas principales o primarias del Bhakti. Son causas directas, pero mientras el Bab se manifiesta, todas esas causas, entre comillas, solo son causas relativas dentro de las limitaciones del lenguaje y los llamamos causas, entre comillas. Esos son causados por el swabhava inherente, pero mientras se manifiesta este swabhava, a través del cavar, por así decirlo, cavar este pozo y el agua se manifiesta, el escuchar y cantar en sí mismo son causas directas y se vuelven uno con el Bab mismo. Entonces, concluye que el Swabhava mismo es un vasana, es un samskar. Entonces, alguien podría preguntar, como lo hiciste, ¿no es un samskar algo que pasa en el tiempo también? No necesariamente. Vishwanath Chakrabarti Thakur dice que los nityasiddhas tienen anadi, siddha samskars, samskaras perfectos o impresiones del bhakti que no tienen ni inicio. ¿Qué pasa con los samskaras materiales? Bueno, la existencia material no tiene inicio, entonces estos tampoco tienen comienzo. En el Yoga Sutra se dice que los samskaras materiales tampoco tienen comienzo. Entonces se vuelve un poco complicado si quieres explicarlo en el tiempo. Entonces, espero que eso responda a tu pregunta, porque es una muy buena pregunta. Y espero poder haberme explicado con claridad al dar esta respuesta. ¿Está ahí, Madan Gopal? Fue enviada por texto, no estoy seguro si está ahí. Vamos a esperar. Mientras tanto, hay otra pregunta desde Kanuram. Dice, ¿podría también explicar acerca de la caja de oro y recubierta en oro por los distintos tipos de personas perfectas? Bueno, esa es una analogía útil cuando se dice que el cuerpo material no es de oro, pero está recubierto de oro. Es algo objetivo y es constitucional, es materia, ¿cierto? Pero ahora está recubierto de oro. Mientras que el Siddha deja, que es interno y subjetivo, desde comienzo a fin, mientras con el Sadhaka deja, mientras el Sadhaka deja tiene un fin espiritual. Entonces, esta analogía de la caja de oro, creo que en Prefacio Sagrado también he hecho otra analogía que también evoca una botella de tinta que se puede comparar con el cuerpo y la mente, en la cual tú pones tinta, que sería el bhakti, la práctica del bhakti. Entonces, si es que continúas
colocando leche en este envase, eventualmente esto va a hacer que rebase la tinta del envase, salga la tinta y cada vez va a tener menos tinta y más leche hasta que tenga completamente leche el envase. Entonces esa analogía tal vez es más acertada porque dice que el Sadaka Deja va perdiendo sus cualidades materiales y se va volviendo espiritual. Y vemos ejemplos de esto en las escrituras. Uno de los ejemplos famosos en el Bhagavatam es el de Dhruva Maharaj y entrando con su cuerpo a Vaikunta como en un avión, en una nave. Entonces se comenta en esto, diciendo básicamente que Maya Shakti se volvió un Swarup Shakti, una transmutación. Otro ejemplo es aquel de Gopakumar en el Brihad Bhagavatamrita, que estaba viajando a diferentes locas, en diferentes naves o diferentes experiencias de conciencia, diferentes dimensiones, no físicas, no lugares físicos, pero distintas dimensiones. Bueno, también físico, pero físico es una cosa y otra dimensión es otra cosa. Pero cuando él llegó a este mantra para entrar a Vaikunta, para lo cual necesita un cuerpo espiritual, él vio su cuerpo espiritual, que era de un vaquero y no un vaquero ordinario. Y su cuerpo se volvió igual, pero se transformó en un cuerpo de Satchitananda y entró a Vaikunta con un cuerpo de Satchitananda. Y le dijeron, ¿quieres tener un cuerpo con 4 cabezas? Y él dijo, no, a mí me gusta este. Y es el mismo cuerpo para entrar en Vaikunta. Entonces, este es un ejemplo de un sadhaka deja volviéndose completamente espiritualizado. Espero que ayude. Madan Gopal got back to Madan us Gopal saying that yes, the responde Swabhava sí, el Swabhav causando samskaras es is one una good explanation. explicación I also like the maravillosa. water También me from gusta Brahma. la analogía del pozo de agua. So the next question is from here, La siguiente from pregunta es Amrita desde Gopal. aquí, de Amrita Gopal. ভালো আছি মহারাজ কেমন আছেন? Bien, I mean, bala, bala, bala. खूब bala. खूब bala. Maharaj, I really Maharaj, so much appreciate creo your que, reflections bueno, on aprecio mucho sus reflexiones en el Chitta y los Samskars. Y por algunos meses he estado buscando alguna cita de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur que voy a parafrasear. Él habla de nuestras vidas previas. Él dice que no hay necesidad de un sadhaka como que es necesario que deje toda su vida para dedicarse al bhakti. Entonces, esta cita fue de un predicador muy dedicado y él usa el lenguaje de la tecnología y dice que nosotros deberíamos controlar las cosas que pasan previo a nuestra dedicación al bhakti y eso me causó muchos problemas. Quisiera que usted pudiese explicar esto o aclararlo, de cómo nuestras samskaras previos o impresiones previas, ya sean materiales o espirituales, pueden ser vistas en la luz de bhakti, de cómo el alma se relaciona con el Señor. Sí, comprendo tu pregunta y creo que es mejor ver nuestra vida como una proyección espiritual. Tienes un atma, tienes un deber del alma, que es ser un sirviente eterno de Bhagavan.
La pregunta entonces es, si es que entiendo correctamente, nuestras preguntas están completamente desconectadas de nuestro Dharma en la trayectoria o el viaje. Y yo diría no, no es así. Bhakti es, o el karma no tiene inicio, pero el mundo del karma tiene influencia sin inicio del bhakti también, porque cada vez que Vishnu manifiesta el mundo, hay devotos en el mundo, hay avataras en el mundo. Entonces, bhakti también está sin comienzo en el mundo, eternamente en el mundo. Entonces, si quieres ver la infinidad, el infinito, entonces todos han sido tocados por bhakti de alguna forma. Ese es el concepto, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una línea bien marcada entre lo espiritual y lo material en cuanto a lo que puede ser útil para tu práctica y no, de elegir unas cosas sobre otras. Y eso puede volverse un poco, eso hay que volverlo un poco más gris. Es un cuerpo material que se va volviendo espiritual por distintas influencias. Entonces yo pienso que eres una persona lleva una trayectoria espiritual porque tienes un cuerpo humano, tienes un guru, tienes asociación con los Vaishnavas, eres un practicante. Entonces, comparativamente hablando, pudiese parecer como que estás muy lejos del prema, pero la distancia que has llegado es lejos, es muy, muy lejos y mucho mayor que la distancia que tienes que seguir recorriendo. La distancia que ya has recorrido ha sido infinita, eterna. Entonces, para responder a esta pregunta, la distancia desde aquí al tiempo al que tuvimos sadhusanga es Durlabhamanava Janama Satsange. Es muy, muy difícil, muy raro. El nacimiento en vida humana. Y además de eso, obtener satsanga. Y eso, con eso puedes cruzar el océano de la existencia material. Entonces estás en una posición muy, muy buena y por eso es que estás preguntando esta pregunta. Al preguntar estas preguntas, es aparente que ya has estado en un viaje espiritual por un tiempo, ¿cierto? El trayecto espiritual no está comenzando ahora. Ya han habido cosas en tu vida en el pasado que pueden parecer meramente materiales, como tu nacimiento, el hecho de que pasaste mucho tiempo en Bengal. Entonces, ¿es eso material? ¿Tiene que ver algo con lo espiritual, tu trayectoria espiritual? Entonces, mientras más progresamos, más aparente se vuelve porque eso está pasando en nuestra vida. Incluso si esas cosas parecieran no tener relación al comienzo en la vida espiritual. Entonces, voy a concordar con Bhaktisiddhanta. Okay. Does that help? ¿Eso ayuda? Conectando Vajanati Atmake. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. So, the next question is La from siguiente pregunta es Vajanananda. de Vajanananda. I don't know if this is the same question, Moini, but No sé si es la misma pregunta. related to today's topic. No sé si se relaciona al tema de hoy. This one, yeah, it's different from your question. Okay, so read this one. So Bhajanananda Dice is saying, Jai Dandavats. Dandavats. Would like to ask a Me question gustaría related to preguntar una today's pregunta en topic. relación al tema de To hoy. what extent ¿Hasta en qué must we be medida balanced debemos in terms ser of balanceados en sattva términos de to be sattva able to para ser capaces appropriately de and estar qualifiedly apropiadamente y approach cualificadamente these higher acercarse aspects such as a estos bhava and lila? aspectos elevados como Bhava y Lila?
In the Bhagavatam, it is said, En el Bhagavatam se dice, Srinvata, what is it? Srinvata, Swakata, Krishna, Punya Shravana Kirtana, Hridyantasto Yavadani Brunoti Suhritsatam. That by regularly hearing que and por chanting regularmente Krishna, escuchar y cantar a Bhagavan Krishna, la influencia de la existencia material, rayas y tamas, la codicia y la lujuria se disiparán. Este es el verso siguiente. Cheta etam cheta anabhidam stitam sattve prasidati, and one becomes situated Y uno se vuelve situado in sattva. en sattva. Some commentators Algunos tend to comentadores refer to tienden sattva, a referirse a in other sattva words, by overcoming, by hearing and chanting, the heart will become cleansed. y dicen que al cantar y escuchar el corazón se purificará y rayas y tamas, Anger and lust will la ira y la dissipate, lujuria se van a and disipar become situated in a y uno se vuelve situado en A sattva. number of commentators Y un número de comentadores explain sattva to mean explican Vishnu sátvico refiriéndose como sátvico en trascendencia. Usted está preguntando por el Sattva-guna como una plataforma de balance, por así decirlo. ¿Cuánto es requerido? Bueno, hay muchos ejemplos dados en las escrituras, incluso seres no humanos entrando en Vaikunta a través de la eficacia del bhakti. Esas afirmaciones han sido dadas para mostrar la eficacia del bhakti. Si quieres tomar los versos citados, uno al llegar al Sattva-guna, perdón, esa es una traducción. Una de las cosas que yo diría es que el medio, los medios, para llegar a sattva, sattva-guna, el balance, no se describen como otros como bhakti en sí mismo. Al escuchar y cantar, uno llegará a sattva. Y sattva-guna es como una plataforma de elevación. Nadie se queda en el aeropuerto, no te puedes quedar en el aeropuerto. El propósito de llegar al aeropuerto es ir a otro lado. Entonces, el propósito de llegar a Sattva-guna para nosotros es llegar a otro lado. Al llegar a Raya-guna, la idea es poder mejorar nuestra realidad, las políticas, nuestra realidad material. Sattva-guna es nuestro temperamento y disposición, la mentalidad con la que nosotros podemos relacionarnos con la idea de algo que no dura. Y en sattva empezamos a obtener una visión, chispazos de esta realidad espiritual. Por lo tanto, es un punto de despegue. Y obviamente, quienes están situados en sattva-guna deben tener la influencia de rayas y tamas para ser movidos por bhakti más rápido, como Sukadeva Goswami, por ejemplo. Pero bueno, no sé si esto es parte de tu pregunta, pero hay mucha propaganda estos días de que tienes que hacer esto, esto y esto para volverse sádvico, como el balance psicológico. Y si no haces eso, entonces tu bhakti no va a ser efectivo y que de hecho va a ser negligente. Y vas a usar el bhakti como una excusa para ser negligente de cuidar tu psicología o tus necesidades. Eso puede ser presentado de una forma en que se vuelva completamente apacidanta. Es cierto que la gente puede evitar cosas que son importantes para su desarrollo psicológico completo em, debido a seguir espiritualidad. Y en esas instancias, esas prácticas espirituales puede que no sean sostenibles. Eso es cierto, es posible. Pero no es que
Si tú quieres ver, si quieres ver sattva como balance psicológico, y que esa es la meta del Varna Ashram, volverse equilibrado en la ocupación, en las actividades y que eso correspondan con tu psicología. Pero eso no tiene nada que ver con la vida espiritual. Es útil y sin duda, pero el pensamiento de que seguir el Varna Ashram va a favorecer mi bhakti o que mi falta de participación en el Varna Ashram y esos deberes pueda tener un efecto en mi bhakti, ese tipo de pensamiento es un ejemplo de bhakti cubierto por karma. Eso es el camino del karma. Y los Goswami nos enseñan un tipo de bhakti que no está cubierto por el karma. Entonces, eso es importante, un punto importante de tener en, en, en cuenta. Entonces hay gente que hace cosas peores que esto porque no está entendiendo el bhakti. Bhakti es automanifiesto. Entonces, tu pregunta es, ¿qué tanto balance psicológico tengo que tener para estar en sattva? Bueno, para poder lograr estados más elevados de bhakti, como Suya, Shakti, Bhava. Eh, yo no estaría muy preocupado tratando de estar equilibrado emocionalmente, a menos que haya algo que esté claramente interponiéndose en mi camino. Desde el punto de vista, ¿qué es lo que moderno? ¿Qué es lo que es ser mentalmente equilibrado? Hay una explicación de lo que significa eso. Algunas personas usan hay diferentes culturas y distintos puntos de vista que pueden parecer desequilibrados para otra cultura. Entonces, a menos que tú entres a esa cultura y veas las cosas desde ese punto de vista, vas a poder entenderlas. Y eso es relativo, una noción relativa al balance psicológico. Eso es. Hay tantas teorías básicas. Si eres un narcisista, como algunas personas en nuestra comunidad espiritual, esto puede volverse un obstáculo. Entonces, hay algunas personas narcisistas que predican este tipo de cosas, que es justamente lo que no debiésemos hacer. Y nuevamente, es un vehículo. Es como cuando tienes un auto. Tú tienes este cuerpo y tiene como unos motores. Entonces, si algo va mal, vas a arreglarlo, pero mientras pasa el tiempo, y en realidad va a costar más arreglarlo que seguir así, bueno, el cuerpo es así. Yo no me preocuparía demasiado, pero tampoco debe ser ignorado. Pero no me voy a preocupar. Digamos que quieres preocuparte de hacer hacks biológicos para vivir más. Entonces puede haber espacio para eso, pero pensar que eso tiene un precedente sobre tu sadhana o va inherentemente a mejorar tu sadhana, eso no es así. Puedes vivir una vida larga y saludable, pero eso no va a mejorar tu vida espiritual necesariamente. No es algo malo tampoco, es algo bueno, objetivamente hablando, pero si quieres reparar tu psicología, eso es muy bueno, hay información muy buena para hacerlo.
en este mundo la gente está muy herida en esta sociedad y puede que algunas cosas se interpongan en tu camino. Entonces yo diría que una buena consulta con el gurú es una buena idea. Puedo hacer esta terapia o esto otro, pero pensar que tu bhakti, bueno, no necesariamente es lo que tú estás preguntando, pero pensar que el bhakti depende de eso sería un error. Y eso está confundiendo nuestros logros espirituales, nuestro progreso espiritual con el balance psicológico. Eso es muy diferente. Sería como que confundir nuestro bienestar físico con nuestro bienestar espiritual. Categóricamente son diferentes. Es porque tenemos un cuerpo, tenemos una mente, entonces puedo cuidarlos, mantenerlos en forma, en la medida que yo necesite eso. But the more you try to wrongly conflate the two, then you Pero start si esto te interpreting produce bhakti un conflicto, in terms of, debes well, you know, enfocarte en this bhakti Bhakti. statement. Este estado, esta afirmación del I saw somebody Bhakti, write something like this. He said, vi a alguien escribir acerca de esto, decía algo así this como, idea esta idea that de comparing the sexual comparar urge to a los mosquito impulsos bite, sexuales con, that the scripture says, don't scratch it and it will go away. bueno, las escrituras dicen, It should be done away with. Well, you know, it's no le pongas atención y se va a ir. you know, Eso es un ejemplo. so sure you want to throw that out. Entonces, ¿estás seguro que quieres, This person que wrote quieres ignorar eso? that after all, Y bueno, después de if you todo, cannot have si no puedes healthy tener sexual relationship with your una partner, relación sexual how can you saludable con una to have a pareja, spiritual loving relationship with the ¿cómo second puedes person of esperar your God? tener una relación amorosa Well, I can give you equilibrada a million reasons why that wouldn't be con, necessary, you know, to in order to have yeah, perdón, a con Dios? spiritual Eso no puede relationship with the darse. personality of No God. puedes tener una relación. I mean, I don't know if anything could be more clear that the two didn't Entonces, ¿qué necessarily, puede ser más claro? I remember a lady once, it was in England, I was there years ago, Great Britain, and a lady said to me, it was a devotee, she said, Entonces if un you've devoto never me dijo, been in love, how can you know what it means to love Krishna? I said, well, you know, try celibacy. It worked pretty good for me, worked for the Goswamis. You know, una vez me and, dijeron, si no, these things are perdón, el ejemplo era como que very, very pensar eso politically, pues son cosas diferentes, porque dysfunctional decían, relationship with ¿cómo your vas a amar a partner. Dios si nunca has Most amado a people una do. persona? Él decía, bueno, intenta el On celibato, some eso me ha level, funcionado a you mí, know, le ha maybe funcionado a work los it out, you know, Goswamis, make it a little better. eso But, puede okay, funcionar. you try, but overall, the reason they stay together is because they're devotees. They have the same thing in mind, you know, and they can. En realidad, si And you una can't expect relación entre everybody to devotos just es be exitosa es constantly porque tienen los mismos themselves. ideales, Psychologically, it's Rajaguna, you know, it has pero its estar place, but I mean, again, apuntando las fallas psicológicas del otro, eso es Rayaguna. synonymous with spiritual practice, and spiritual No es practice is favorable not para la práctica necessarily espiritual. No dependent upon necesariamente it. So we va a see depender de eso la examples práctica again espiritual. of a Entonces, rat estos han sido algunos ejemplos. coming to the temple Por ejemplo, wanting una to rata eat que the viene al goo and it templo got stuck on his nose. y una mechita de gui se le enredó en la nariz y empezó a girar la cabeza en círculos y por lo tanto estaba ofreciendo una mechita de gui a la deidad y obtuvo baba y no tenía balance psicológico. Ni siquiera tenía una mente que pudiese tener balance psicológico. Entonces son humores, pero es bastante elocuente. Son puntos sustanciales acerca de la eficacia del bhakti. Entonces el énfasis debe estar en bhakti, la práctica del bhakti. El bhakti requiere también a- algunas restricciones, restringir algunas cosas en nuestra vida. I don't know. I hope that answers your question. Espero que How eso responda a much? tu pregunta. Well, it kind of just depends. You got to be sattvic to attain. You don't have to ¿Qué have tan any sádvico debe to ser attain bhava. That's one you can go para right obtener from bhava? tamaguna straight to bhava. It's possible. ¿Se puede pasar directamente de So, tamaguna a the bhava? answer, Sí, es posible. and you should come to sattva guna
y more debes llegar a esa effectively toguna más efectivamente and more quickly y más by rápidamente the practice of bhakti al, itself, a través de la as the práctica del Gita bhakti. says, Eso es lo que dice and some el other Bhagavatam. practice. Y a través de otras prácticas. It's so effective. Más que a través de otras prácticas. Es muy Your efectivo. ability, what about if your ability to practice bhakti is ¿Qué pasa compromised si tu by some, habilidad de well, I don't know practicar really está what can comprometida por compromise otras your ability to cosas? practice Entonces, bhakti? You got a mind, you got a bueno, tongue, tienes you una got mente, ears. tienes una lengua, And tienes if you don't have a oídos. tongue and ears, you could Y think. si no tienes lengua ni oídos, You know, it's puedes pensar. pretty powerful, pretty Entonces es muy, muy efficacious. And poderoso, that muy point eficaz. should be made and emphasized so Y that se debe hacer un there's a bit of a énfasis balance. And we saw this in en de que Buddhism for a couple esto of years in the Western world, no se equating desequilibre. psychological health with spirituality. It's a Mezclar huge, la salud mental con espiritualidad es... many books written about it and so on Hay and so muchos, muchos forth. libros acerca de esto. And I don't think it goes over that well with the Buddha, if you will. But people Eso puede are ir bien con el troubled Buda, psychologically. pero gente que tiene problemas mentales We have en este mundo we are industrial parts of que nature. tenemos, somos una As parte de la humans, we naturaleza y have tenemos estos humores disconnected from nature. y que nos hemos desconectado de la naturaleza. Descartes, for example, disconnected us El auto, por ejemplo, nos desconecta the natural world. del mundo natural, And we are actually part of the natural world in pero terms of our jiva, somos parte del mundo natural. here, referring to the fact that our atma is intertwined in the embrace of material energy. We're part of the natural world. Somos parte So if we've been de la separated naturaleza. from it, Y si then nos separamos de there's eso, angst that comes with entonces hay una ansiedad que viene de eso. people in general are La out of gente en place materially, general therefore they're trying to reinvent themselves están really fuera de slowly, lugar so materialmente, very por eso es que slowly. están constantemente tratando de And usually reinventarse in the materialmente. past it was done when you were En el pasado se ha coming out of hecho puberty, practically. Instead of at 50, at 60 years old, and refiguring out who you are materially. So there's a lot of antes las confusion. personas se casaban como a los 15 años y ahí Has been taken out of ya tenían como su vida resuelta, qué querían hacer en la vida y being todo. all that you can be. You have to Y, reinvent yourself in the y material ahora world. como para ser quien quieres ser tienes que reinventar tu vida. So, Entonces, so given dado the fact el that the hecho mind is so much more de que subtle mi mente es mucho than más the physical, sutil and so many more que lo things can físico happen in the y pasan mind muchas más cosas en la than you can mente accomplish de lo que in the puedes physical world. cumplir en el mundo It's easy físico, for people to conflate entonces es mental fácil confundir la with the realidad spiritual mental because it's so con lo espiritual. different Es than the physical diferente que lo reality. físico. The possibilities of the Las mind posibilidades de la mente are exponentially, son greater than the exponencialmente mucho possibilities más grandes in que the las physical world. posibilidades en el You mundo think físico. about Puedes it, pensar and in your mind you en, can attain, like en Prabhupada otras said, a cosas mountain, but in que, the que physical world you're not going to puedes be able pensar to en una attain montaña that. de oro, pero conseguirla en la vida So, real va a ser mucho más difícil en la vida material. So it's easy for people to Entonces es fácil conflate mental para la life gente with confundir physical. la And vida in mental con the la stream vida of Bhakti, you espiritual. start talking about spiritual emotions. Entonces, si hablamos de Sthayi emociones bhavas, espirituales, rasas, está de and so forth. vibes, Now you're talking about razas, todo emotions. eso, And our life is an emotional life. se Mind puede is the seat confundir con las of emociones. and feelings. Que nuestra vida es una vida de emociones. We're emotionally driven. That's really what we're about. We're about our De emotions. eso So se trata, becomes somos easier to emociones. conflate Entonces es fácil spiritual confundirlo. emotions with Las emociones material espirituales emotions. So con there's a way of transforming them and dovetailing las them, the material emotions, psicológicas, right? con las materiales. But anyway, there's a reason, as Entonces I'm saying, hay razones why in the de Western por world qué en it el has mundo become, occidental se ha vuelto and in relation to Eastern en spirituality, relación Buddhism as an example, como por ejemplo el budismo, to equate emotional well-being with se ha spiritual confundido well-being, esto con un bienestar mental, físico, rather than haciéndolos más parecidos de lo que son realmente. I cited the Dalai Lama the other day. He could not understand, he said, El the Lama el otro día dijo que no self-loathing podía of entender Americans. la cantidad de People
¿cómo se dice? Como carga mental, psicológica que tienen los occidentales, como este autosabotaje. Sobre todo los estadounidenses en comparación con la gente en el Tíbet. Entonces, ellos tienen tantos problemas. Él no podía entenderlo, porque es tal problema que sentirse mejor acerca de uno mismo, físicamente, psicológicamente, esto es, a veces se equipara con lo que significa la espiritualidad, pero no es el caso. No significa que no debemos pasar algún tiempo mejorando nuestro cuerpo físico y nuestra psicología, pero bueno, es una respuesta larga. Espero que We've ayude. got time, Guru Maharaj. There is a Si es que tiene follow-up tiempo, question Guru to the Maharaj, tiene una pregunta de Uddhava acerca de esto. Hare Krishna, Guru Hare Maharaj. Krishna, Guru Maharaj. Can you see me? Yes, very good to see you. I've been busy, but always He listening. estado ocupado, pero siempre estoy escuchándolo. I don't know if you will have time to answer, No but at sé least I will si, present, the question so I don't forget. Originally, bueno, he was asking originalmente about like estaba preguntando if one needs to be balanced in terms of de que Sarvaguna. quiere You ser mentioned, equilibrado en términos de sometimes Sattva-guna, the idea or devotees have about Varna Ashram, that if y a they veces los do devotos Varna Ashram, siguen el Varna correctly, then Ashram, they will get bhakti, y but si if lo they do hacen it correctly, they correctamente don't van a get bhakti. seguir Bhakti, And pero I si lo hacen spoke to many incorrectamente no van a devotees tener about this. Bhakti. Y They he know hablado that con muchos the devotos main acerca de focus is to esto y practice el bhakti, foco principal es that practicar Bhakti. no matter, like, you might have some Sin lacking, in importar some si other te areas, but falta, si still you tienes should alguna focus falta, on pero bhakti. debes enfocarte en el But they say Bhakti. that Pero ellos was dicen que wrong, and eso estaba that's what the incorrecto Babajis in the past y used to eso es do, lo que that we los just chant bhakti, and Babajis because dicen. we do bhakti and we chant the Mahamantra, then we don't need to care about anything Cantamos else, and Bhaktisiddhanta Saraswati el changed the Mahamantra y mission no and made them debemos more preocuparnos de nada moral. más. So, and that's a very important part of Y que en our, realidad Bhaktisiddhanta some, Sarasvati quería hacerlo más Paribhar in moral. a way. So I will want you to, give me, the No sé si puede Well, I think darme that's a otra. misunderstanding. I think that Yo no creo que sea un Bhaktivinoda Thakur malentendido. Yo creo que had a Bhaktivinoda world Thakur vision. tenía una visión del He mundo. wanted to put Él quería Chaitanya poner Mahaprabhu's Chaitanya Mahaprabhu ideal y sus of Bhakti ideales Rasa on the stage del as Bhakti offered so Rasa that every other en la religions. plataforma de las otras religiones del mundo. And along with that, Y junto con the system of eso, Varnashram, el sistema del Varnashram Dharma, he felt was most conducive of a él sintió que era lo socio-religious más system conducente como to the sistema pursuance social of para transcendence. The la two búsqueda de la both can trascendencia. go together in Ambas van sense. juntas en un The sentido. social system of Varnashram, El sentido social del Varnashram, properly understood, correctamente entendido, habla de su ejemplo and transcendence is the y la goal, as Bhakti said. trascendencia y como meta, si es que lo ves con cuidado. System. And so, Y given how dado broad a was lo his scope, amplio he que es had esto, él tuvo the idea la that idea Varnashram system in India is del sistema corrupt. de Varnashram. Therefore, we should present what is the correct understanding of Varnashram. He Bueno, called it debemos ver lo que es correcto, the correct, the godly form. el He said, entendimiento was correcto, Asura Varnashram and Asura godly Varnashram. Varnashram. What is an example of Asura Varnashram? Well, Un ejemplo de esto his sería example was that in a Varnashram system in which it was thought un sistema en that el cual your se birth enseña determines your destiny and your eligibility, perdón, no, rather than your qualities. And this was the crux of the issue. esta era, Take it a step further. The Asura Varnashram was a corruption of the original bueno, la Asura divine Varnashram es una Varnashram corrupción system. del sistema original And in that corrupted form, it y en was esa thought forma that corrupta, Varnashram el Varnashram is superior to es Bhakti, superior al or that Bhakti without Varnashram, y sin you el could not have Varnashram Bhakti, no podrías tener and Bhakti. so on and so forth. And there was a huge debate that Bhaktisiddhanta Entonces Saraswati había un gran entered debate into. con He spoke on Bhaktisiddhanta behalf of Sarasvati. Bhaktivinoda Thakur, who
con Bhaktivinoda Thakur and it debated y whether debatieron Brahman or a Vaishnava was acerca de si ser un brahmana o un Vaishnava, attainment cuál es un logro path, superior. of course. He made clear that the Vaishnava position was Y superior. claramente la posición de Vaishnava es superior. Since the time of Entonces, desde los forming of the tiempos sampradaya, it was a en que se custom formaron that en if que you se were formó la born in a Brahmin Sampradaya, family and si had habías the nacido en Brahmin una familia thread brahmana at y the usabas time cordón you were a brahmínico boy and heard the Brahma Gayatri mantra, y escuchabas el Brahma at the time taking Gayatri diksha or initiation, y then a tomabas Vaishnava would iniciación take off Diksha the de thread un Vaishnava, to demonstrate that you are now on a te separate path. quitabas ese cordón brahmínico mostrando The bhakti que marg, eras un seguidor del rather than Bhakti the karma Marg marg, you're on the Paramahamsa y marg. no del Karma Marg, eres seguidor del So, Paramahamsa Marg. when Bhaktivinoda Entonces, Thakur expressed cuando Bhaktivinoda himself Thakur about Varnashram, se he was expresó very acerca del wanting to Varnashram, present the real form of Varnashram quería with the presentar hope la forma that real, the world would see esperando its virtues que el mundo as a viera strictly sus religious bondades system. como un sistema Of course, that's religioso. not going to happen. Pero por supuesto eso no va a pasar. Prabhupada recognized that himself Y Prabhupada mismo several lo times in his reconoció book. He said, muchas veces. Él everything decía, more corrupted than the corruptions esto ha sido I'm talking about, allá Vishita está algo Sankirtan. muy, que se ha So if corrompido you want to mucho. go out and convince someone to become Entonces, si quieres Krishna convencer a conscious, alguien de how volverse are you going to consciente go de about trying to Krishna, convince them just chant Hare Krishna? Or ¿cómo vas a ir a or, convencerlos? Tienes que where were cantar you Hare born? Krishna. Mm. ¿Dónde Let's naciste? come in. We'll have a computer analysis of your qualities, Podríamos hacer un análisis computacional de las cualidades, las actividades y determinar Brahman, si eres Vaishya, Brahmana, Sudra, or Vaishnava, Kshatriya, Shudra and so o forth. And then y así. Y occasionally, podría who's going to recomendar chant algo. you? I mean, nobody would even give you the time of day, So the idea of Pero la idea de establishing, de if you will, establecer Varnashram, I think el is important Varnashram creo only que es to the importante extent solo that you en la establish in the medida minds of de que eso se educated people establezca en la mente what de was the gente true educada. ¿Cuál Varnashram era system cuál es in el India, sistema which real is del so misunderstood Varnashram en India? today, Ha but sido it's muy thought to be a malentendido el prominent día de hoy example of y ha racism. sido un ejemplo prominente de racismo. So if people think that Entonces, Hinduism, si la gente piensa que el common face of hinduismo, which is this Varnashram idea, que es although it's fading, is a cómo se form of racism, disipa, well then es there's still una some work forma to de do to racismo, establish entonces Varnashram. hay que establecer el Varnashram Theoretically, what is the type teóricamente, of Varnashram system, how it works? Well, it's really cómo only about funciona. bringing together one's psyche with one's psychic dimension with one's physical dimension. Nuestra dimensión física con la psicológica para entrar en balance y todo eso. In that sense, there's some En ese work to do to sentido, establish Varnashram, but the idea la idea de simply going and chanting simplemente cantar is difficult, es difícil and people could not do it, y la gente no therefore podría they succumbed hacerlo y por lo to tanto immoral sucumben activities. a actividades inmorales. Therefore, Por lo tanto, we should first debemos primero engage them in the Varnashram. involucrarlos en el Varnashram. That Y what one is eso, saying from that, what really could be gathered from that idea is ¿qué es lo que basically this: pueden recolectar de in estas order to go and ideas? sit Para in the poder ir y Vajan, sentarte one en has to have Vayan, adhikar. And if you study the debes tener el Bhakti adhikar. tradition and teachings Dentro of Mahaprabhu, you can de la see tradición del that Bhakti y there las are enseñanzas de levels Mahaprabhu, of puedes ver adhikar que hay within niveles de Bhakti. adhikar dentro del Bhakti, Within the school of Bhakti. dentro de la escuela de Bhakti. So there's external Bhakti, there's Entonces internal hay Bhakti externo e interno. Before you could sit Antes and de que puedas chant sentarte y exclusively and cantar find the Lord in your exclusivamente heart, y you encontrar have to look to eso the en tu deva form in corazón, the temple and serve him with your puedes heart and poner soul la and forma de la deidad and eyes and en ears el templo e so involucrar tus of his sentidos en external eso, senses. algo externo, tus sentidos externos. So before we give someone Entonces, sannyas or before we antes give someone the Babaji Vesh, there should be de some dar qualification. sanyas o baba vivesh a That alguien, was the problem. They didn't eh, ascertain the qualification of a person ellos within deben the Bhakti. lograr The Bhakti las Siddhantas are las ascertained by cualificaciones de alguien que ha his seguido el ideas, Varnashram Dharma. that
Entonces su idea era, si es que te inicio hoy, y por lo tanto anda y siéntate, y Haridás es el ejemplo, canta lo que cantaba Haridas Thakur, pero no podríamos hacerlo, porque tu mente no está tan controlada. Entonces su idea era involucrar a la gente en Kirtan para que controlar su mente, porque al involucrarse en el Kirtan puedes hacerlo incluso si la mente no está bajo control, y eso va a controlar tu mente. Y el Kirtan es la glorificación de Bhagavan. Entonces vamos a comenzar como un ejército de personas que expliquen qué es esto y que involucren a la gente en Kirtan y que escriban libros acerca de esto. Esta era su idea del Kirtan, usando incluso la tecnología moderna para hacer Kirtan, para que la gente lo pudiese escuchar alrededor del mundo. Y todas estas actividades para escribir los libros, pero esto era una gran expresión dinámica del Kirtan, por el poder de lo cual Smaranam del Bhakti va a emerger. Y esto no se ha hecho por los Babajis. Por lo tanto, resolvió el problema en el contexto del Bhakti. Y al mismo tiempo, la gente que no estaba cualificada para Bhakti no tenían fe en la eficacia del Bhakti, podían participar en el sistema del Varnashram, que tiene mucho aprecio por el Bhakti. Y no sin ser ofensivos hacia el Bhakti. There's no country in the world governed by Varnashram. There's no even community that I know of, even within India. So again, it's kind of faded out of the picture. Now, I've often said also that the moral compass that is a concern el moral o la brújula moral dentro del Bhakti es aceptar las cosas favorables para el Bhakti y dejar aquellas que no lo son. Si tú entiendes esta escuela del Bhakti, entonces el Varnashram dice, no debes tener, no debes involucrarte con una esposa de otra persona. Esto es una ley en el Varnashram. Entonces alguien se puede volver un Babaji, sentarse en un árbol y terminar teniendo una relación ilícita con otra persona. Entonces, ¿cómo respondemos a esto? Diciéndole que el Varnashram no lo permite. El Bhakti también te dice que no se puede decir. ¿Y lo has hecho por el Bhakti? No, porque lo malentendiste, por tu falta de cualificación. Y aún así tienes fe en la eficacia, pero si tienes fe en la eficacia del Bhakti, si sigues el Varnashram, entonces no lo haces. And therefore situate yourself properly within Bhakti. I mean, look at Chaitanya Mahaprabhu, what he did for his whole Madhya Lila before, in his Anti Lila, he retired to do bhajan. He was very active doing Sankirtan, going to the temple of Jagannath and so forth, right? In the end, he couldn't go to the temple of Jagannath. He couldn't even mention Jagannath's name without falling out, Jaga Moha, and he would fall over. This was a result of him being actively involved in hearing, chanting, opening temples, discussing the Bhagavatam sessions with devotees, all of these practices, right? Are you not going to learn in the context of Vamos a aprender en el contexto de discusiones y clases acerca del Bhakti que no, it's already there. It's properly understood. Ay, perdón, no. So I think it's a question of properly understanding. No puedo.
And it's not that some Babaji who goes to sit under a tree doesn't have adhikar for bhakti. He does. He believes that bhakti is Bueno, no es que la transcendental, persona no tenga dedicar para el but bhakti, he may have pero misunderstood something, or he puede may que haya just succumb entendido to, algunas his cosas material, debido a tendencies or her a sus material tendencias tendencies, because materiales, their bhakti was not strong, so porque su forth. bhakti no era fuerte. They need to be part of a mission like ours. I don't think anybody in our sangha thinks, No creo that que nadie en nuestra sangha piense I could commit adultery in a que puedo cometer so adulterio. I don't know what, I mean, so you understand what I'm saying, right? Yes. Do I answer your question? No sé Yes, si thank contesto you tu very much. pregunta. Sí, muchas Varnashram gracias. ki jai, Bhakti Varnashram Marga ki ki jai, jai, Bhakti Marga ki jai, for Bhaktivinoda ki jai, Gaur Bhaktivinoda ki jai, Gaur Premanande. Gaur Premanandi. Nice to be with you all. Un Haribol. gusto estar con todos ustedes. Haribol. Jai, Sri Guru Maharaj ki jai. Thanks everybody. If anybody Muchas has gracias a todos. any questions, as always, you Si can alguien send them tiene on. más Apologies for the preguntas, questions we pueden didn't get to for today. enviarles. Disculpen por las que no So pudimos next week responder you'll be hoy. first on the list. La siguiente semana van a ser primeros en la Hope you have a lista. lovely week and we'll see you next week. Tengan una linda semana. Nos vemos el próximo domingo.